Bueno, entonces vamos a continuar con los temas que estábamos revisando el día de ayer. Y bueno, el siguiente grupo de interés son los parásitos. Como ustedes recordarán de sus clases previas, pues los parásitos son, como su nombre lo indica, ¿verdad? Son parásitos intracelulares obligados. Eso quiere decir que requieren forzosamente de la célula huésped para poder multiplicarse. Dentro de los parásitos que tienen interés en el área de alimentos están los protozoarios y los helmintos. Es la manera en la que en términos generales se pueden clasificar. Déjenme ver que por aquí tengo un mensajito de... Entonces, los clasificamos como protozoarios y como helmintos. Los protozoarios, que los tenemos aquí del lado izquierdo, perdón, de la pantalla. Estos protozoarios son microorganismos unicelulares y bueno, y aquí tenemos la lista de los más importantes, que son Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histolítica, o sea, las famosas amibas, Giardia lamblia y Toxoplasma gondii. Todos estos, aquí vemos algunas fotografías, por ejemplo, de la Giardia lamblia, que es esta figura típica, y de las amibas. En el caso de los helmintos, pues estos son gusanos invertebrados que pueden estar segmentados o no. Y los más comunes en el área de alimentos, pues son Ascaris lumbricoides o las famosas lombrices, y las Taenia saginata y Taenia solium. ¿Sí? Que estos también, además de desarrollar el gusano, que es el que vemos aquí en esta fotografía, pueden llegar a formar cisticercosis en quien los ingiere. Y en el caso del humano, principalmente, la cisticercosis se presenta en el cerebro. Y la Trichinella spiralis, que también es un gusano típico en la carne, por ejemplo, de cerdo. Entonces, en ambos casos, los parásitos, estos, como lo digo, a simple vista pueden verse, como es el caso de los helmintos o de los gusanos, ¿sí? Son visibles a simple vista cuando ya se forma el gusano. Sin embargo, en su forma como quiste, que es la forma en la que se diseminan en el ambiente, estos pues son formas microscópicas. De ahí que lo que nosotros hacemos pues es incluirlos dentro de la parte de microorganismos. Ok, ¿qué características tienen? Pues estas características son muy importantes, ¿no? El principal mecanismo de contaminación que se asocia a los virus es la transmisión ano-mano-boca. Es decir, cuando una persona posee algún quiste dentro de su intestino, va al baño y no se lava de manera adecuada las manos, pues esto puede llevarse a la boca directamente o bien puede llevarlo a los alimentos y una vez que los ingerimos es la forma en la que podemos contaminarnos con un quiste. Ahora bien, en el caso de la producción de algunos alimentos, como puede ser las frutas y las hortalizas, si estas son regadas con agua negra, es decir, con agua residual o aguas de albañales que también se les conoce, estas aguas pueden estar contaminadas con estos quistes y de esta manera es como pueden llegar hacia los alimentos. Pero bueno, en el caso de la preparación, de los alimentos, es indispensable entonces que las personas que están vinculadas directamente en la preparación, pues tengan en cuenta que un lavado de manos correcto es imprescindible cuando hablamos de prevenir la presencia de parásitos en los alimentos. ¿Sí? Y bueno, en nuestro ambiente y en general en los países que se les denomina en vías de desarrollo,
como en el caso de México, cuando hablamos de una sociedad que tiene poca accesibilidad a agua potable, por ejemplo, o a sistemas de drenaje efectivos, la presencia de parásitos en el ambiente se vuelve una problemática de suma importancia. De ahí que en el caso de países desarrollados, los problemas con parásitos prácticamente están erradicados. Por ejemplo, en Estados Unidos, de los brotes que se registran por consumo de alimentos, el 1% de todos estos brotes se asocia a la presencia de parásitos, mientras que nuestro ambiente, pues no se tienen cifras totalmente registradas, cuantificadas, sin embargo se especula que sea cercano al 50% de los brotes que ocurren en nuestro ambiente. Otra característica muy importante es que, como dije al principio, estos parásitos son parásitos intracelulares obligados, por lo tanto no se van a multiplicar en los alimentos. Es decir, en los alimentos permanecen en su forma de quiste y pueden permanecer estables por mucho tiempo, dependiendo evidentemente de la naturaleza del alimento y del tipo de tratamiento que reciba ese alimento. También se ha visto que estos quistes pueden permanecer en forma latente en suelos contaminados, en agua contaminada. Y bueno, una cuestión muy importante es que aunque nosotros desinfectemos alimentos o superficies en su caso, con desinfectantes como por ejemplo el más común, hipoclorito de sodio, los quistes de estos parásitos no se van a eliminar con una desinfección química. Sí, de ahí que la forma más acertada para prevenir estos brotes por la presencia de parásitos, pues es evitar que lleguen a los alimentos. Otro dato muy interesante es que los parásitos tienen dosis infectantes muy bajas. Es decir, la cantidad de células que requiere ingerir una persona para poder presentar un cuadro clínico llega a ser tan baja que en ocasiones es solamente un quiste. Entonces, imagínense eso, ¿no? Esta característica de no multiplicarse en los alimentos de pronto pudiera resultar una ventaja, porque eso quiere decir que no van a incrementar el número en los alimentos y que por tanto el riesgo asociado a su presencia en los alimentos pues no es muy alto. Sin embargo, cuando revisamos esta cuestión de las dosis infectantes, entonces vemos que no necesitan multiplicarse para generar la enfermedad en quien lo consume. Ahora, como yo decía anteriormente, esta prevalencia de los parásitos pues está muy relacionada con la presencia de materia fecal en un entorno. Entonces, acciones que se toman en cuenta para la prevención de las parasitosis, pues es evitar el fecalismo al aire libre. ¿Sí? Fecalismo al aire libre tanto de animales como de humanos. Entonces, esto es una reflexión muy interesante porque tiene que ver con cuestiones sociales, con cuestiones culturales, con cuestiones económicas que tenga un país, ¿sí? Decía yo, por ejemplo, aquí en algunas clases hemos comentado, aquí en Querétaro tenemos un sistema de drenaje que es un tanto deficiente. Seguramente todos ustedes han vivido lo que sucede en la ciudad cuando estamos en épocas de lluvia, ¿sí? Se saturan estos drenajes que ya no son suficientes para la cantidad de agua que existe en la ciudad. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que a partir de estas coladeras que están en las calles, brota el agua de los drenajes. Y esa agua de drenajes, pues no es otra cosa más que agua negra que puede contener quistes de parásitos. ¿Qué pasa? Bueno, deja de llover, se seca todo esto en el ambiente y estos quistes fácilmente pueden ser diseminados a los alimentos que se venden en la calle a través de estas partículas de polvo que en un momento dado pueden llegar y depositarse. Y eso lo vemos en una ciudad como Querétaro, que no es una ciudad que tenga un nivel económico tan bajo como lo pueden tener otras ciudades en nuestro país. Entonces es muy común o muy fácil, mejor dicho, muy fácil de ver que en nuestro país existen diferentes niveles de desarrollo económico
Y esos niveles de desarrollo económico van ligados pues a los niveles de educación que prevalecen en el sector. Pues, por ejemplo, hacia el norte de nuestro país, pues el desarrollo es mucho mayor que hacia el sur, ¿sí? En el centro del país estamos también mejor. Entonces, estos niveles que vemos, estos contrastes tan grandes en nuestro país, se esperaría, y digo se esperaría, se especula, que estos niveles de parasitosis puedan variar, ¿sí? Entonces, también las condiciones ambientales favorecen que estos quistes de los parásitos prevalezcan estables por más tiempo. Pues, por ejemplo, hacia el sur de nuestro país, en donde es muy común, por ejemplo, en el estado de Tabasco, estas inundaciones que ocurren año con año, pues la diseminación de patógenos, incluidos los parásitos, al ambiente es mucho más común. Entonces, esto es una cuestión muy importante, es un reto interesante que se tiene en los países en vías de desarrollo como México, ¿no? ¿Qué podemos hacer entonces para controlar la presencia de los parásitos en los alimentos? Como decía yo, el primer punto importante pues es evitar la contaminación. Y esto de evitar la contaminación es relativamente fácil si se tiene una buena infraestructura, tanto física como humana. Es decir, que hagamos del conocimiento de las personas que preparan alimentos toda esta información, así como pues que nuestros gobernantes, ¿verdad?, vayan mejorando esta infraestructura con la que contamos las ciudades. Entonces, esto de evitar la contaminación es relativamente fácil. Ya mencioné que en los países desarrollados se han implementado estrategias de control como estas que mencioné y que han funcionado de manera muy efectiva. La otra alternativa que es totalmente efectiva para remover la presencia de quistes de parásitos en los alimentos, pues es el calentamiento. ¿Sí? Cuando nosotros tratamos térmicamente un alimento, por ejemplo, ebullición, pasteurización, eso va a eliminar por completo los quistes. Sin embargo, pues no es posible hacerlo en el caso de productos frescos como las frutas y las hortalizas, porque pues no podemos poner a hervir una lechuga, por ejemplo, ¿verdad? O una fresa. Sin embargo, bueno, ahí la alternativa de evitar la contaminación puede llevarse a cabo de una manera práctica. De hecho, hay programas como las buenas prácticas agrícolas que se han implementado alrededor del mundo, incluido México. Este programa va dirigido a evitar la contaminación durante la producción en campo de frutas y hortalizas. Entre las medidas que se implementan en estas buenas prácticas agrícolas, pues se incluye, por supuesto, el lavado de manos en las personas que trabajan en el campo, en los cosechadores, por ejemplo, el uso de letrinas a determinadas distancias cuando las personas en el campo están cosechando, el lavado de manos, evitar el acceso de animales a los campos de cultivo, etcétera. Evidentemente, el evitar el uso de agua contaminada para riego, cuidar la calidad sanitaria de esta agua, evitar o tratar térmicamente o de alguna otra manera los abonos orgánicos que se aplican durante el cultivo o la producción de estas frutas y hortalizas. Y bueno, actualmente existen otras nuevas tecnologías como las altas presiones hidrostáticas que se ha visto que tienen un buen efecto para la destrucción de quistes en carnes, por ejemplo. Y bueno, la desventaja con estas altas presiones hidrostáticas, pues es que se requiere de una infraestructura adecuada y por tanto de una inversión para poder implementarla, de personal capacitado, y evidentemente eso pues va a encarecer el alimento, ¿no? Entonces son las alternativas que hay. Aquí en la diapositiva vemos una larva de Trichinella spiralis enquistada en un músculo me parece que es un cerdo, ¿verdad? Y ahí la vemos el gusano. Y bueno, el otro patógeno o el otro grupo de microorganismos patógenos que nos interesa, pues son los virus.
Ahora con esta situación de la pandemia que estamos viviendo, pues ya todos estamos mucho más familiarizados con estos virus. Y bueno, como ustedes saben, a los virus no se les considera microorganismos vivos, ¿verdad? Sino son partículas que pueden permanecer infectantes en el medio ambiente y que dependiendo del virus, pues van a permanecer por determinado tiempo. Decíamos el día de ayer que para observar un virus requerimos de un microscopio electrónico, dado que el tamaño de las partículas virales pues es mucho más pequeño que el caso de una bacteria. Tienen una estructura muy simple, que pueden tener material genético, que puede ser DNA o RNA en el centro de la partícula. Luego poseen una cápside que recubre a este material genético y en algunos casos pueden contener una envoltura viral como lo vemos en esta imagen, ¿sí? Esta envoltura viral, cuando lo presentan los virus, pues se dice que los virus presentan esta envoltura y cuando no la tienen se habla de que son virus desnudos. Entonces, como vemos, algunos pueden tener algunas enzimas, simplemente son partículas muy, muy simples, y al igual que los parásitos, pues estos son microorganismos o parásitos intracelulares obligados. Es decir, requieren forzosamente parasitar o estar dentro de una célula huésped para poder ejercer este mecanismo de replicación. Ahora bien, en el caso de los virus, la clasificación puede darse en función del tipo de huésped, ¿sí? Que pueden ser virus que parasitan animales, que parasitan plantas o que parasitan bacterias. En el caso de las bacterias, a estos virus se les conoce como bacteriófagos. Y es muy interesante cómo se le ha dado una aplicación a los virus de las bacterias para controlar a determinadas bacterias, ¿sí? Por ejemplo, ha sido muy común el uso de bacteriófagos para controlar o destruir a salmonela en diferentes ambientes de producción de alimentos. ¿Qué desventaja tiene usar a un bacteriófago? Digo, esto está muy, muy interesante porque el bacteriófago tiene una especificidad de huésped y solo va a destruir a ese tipo de células. Entonces, en ese sentido, pues puede ser muy selectivo. Sin embargo, se ha visto que como en el caso de salmonela existen más de 2000 serotipos, ¿sí? Decíamos el día de ayer, esos lipopolisacáridos que están en la membrana de las células gram negativas le dan ciertas características a las bacterias. Entonces, si nosotros usamos un bacteriófago, pues solamente va a ser específico contra aquellas bacterias que tengan estos lipopolisacáridos en la membrana de la bacteria. Entonces eso complica un poco su uso, se ha hecho, en algunos países, sobre todo en Europa, se ha aplicado con éxito, sin embargo, en México pues ha sido poco estudiado. Otra forma de clasificar a los virus pues son si tienen material genético como virus DNA o como virus RNA. Y bueno, se dice que la especificidad de virus es importante y que los virus que parasitan a animales no pueden parasitar a plantas y viceversa, ¿no? Y en el caso de las bacterias, pues aplica esta misma situación. Ahora bien, existe un sistema mucho más fino que se llama el sistema de clasificación de Baltimore y que está basado en el tipo de material genético y en la estrategia que usan para multiplicarse estos virus. Entonces, de acuerdo a eso, existen estas 7 clasificaciones que vemos aquí en la diapositiva, que puede ser virus DNA de doble cadena, ¿sí? O de cadena sencilla, y también el virus RNA de doble cadena o de cadena sencilla, ¿sí? Y bueno, aquí también tenemos aquellos que requieren de una transcriptasa reversa para multiplicarse, tanto en el caso de virus RNA como virus DNA. Entonces, esta ya es una forma, digamos, un poco más científica de clasificar a los virus. En México
como mencionábamos la clase pasada, desafortunadamente la presencia de virus en alimentos no se estudia. Sí, fíjense nada más, ¿no? En Estados Unidos se ha dicho que cerca del 50% de las enfermedades transmitidas por alimentos son ocasionadas por virus. En México no se tiene ese dato. Aquí les presento en esta tabla la información de un reporte, el más reciente del Centro para el Control de Enfermedades en Estados Unidos, que fue del 2009 al 2015, y en donde se reporta la etiología, ¿sí? Y vean, por ejemplo, aquí en el caso de los parásitos, estos datos son muy, muy interesantes. Podemos ver la cantidad de brotes que se han presentado en ese periodo de 6 años, 7, el número de enfermedades, el número de hospitalizaciones y el número de muertes. Entonces, vean, en el caso de los parásitos, en este periodo se presentaron 33 brotes, que representó el 1% de las enfermedades, de estos brotes que se reportaron por consumo de alimentos en ese periodo. Esto representó 659 casos, ¿sí? 659 enfermos, 34 hospitalizados y ninguna muerte. Entonces, estas cifras son muy interesantes porque nos deja ver que en un periodo de casi 7 años en Estados Unidos solamente se enfermaron 659 personas por virus. Y fíjense que de manera muy interesante muchos de estos casos de virus, de parásitos, son casos importados. Es decir, se refiere a personas que viajaron a un país de tercer mundo o vías de desarrollo, regresaron a Estados Unidos y entonces ya llegaron infectados. Para el caso de los virus podemos apreciar que se detectaron más, 1898, que equivalió al 46% de los brotes. Y aquí está el número de enfermos, 37.559. O sea, vean el contraste entre los parásitos y los virus. Esto fue el 46%. Estos datos son muy, muy interesantes. Aquí subrayé con esta línea azul el caso particular del virus de hepatitis A. La hepatitis A es una enfermedad que es endémica en nuestro medio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es propia del ambiente en el que habitamos. Entonces, vean, para este periodo se reportaron 260 personas enfermas de virus de la hepatitis A. Entonces, es un número bajo, considerable, en comparación con el de los parásitos, ¿sí? Y sobre todo en comparación con otros virus, como el caso de norovirus, que también es un virus de mucha importancia en esos países. En México se tiene el registro de virus de hepatitis A en el Boletín de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Sin embargo, norovirus, que como vemos es un virus de mucha importancia porque ocasiona el 45% de los casos de enfermedad asociados a virus. En México no se investiga el norovirus. Sí, hay algunos centros de investigación que lo están empezando a estudiar en los alimentos. Aquí en la universidad les comparto con mucho orgullo que nuestra colega, la doctora Sofía Arbizu, está trabajando con norovirus, con un estudiante de doctorado, implementando estos métodos de detección en los alimentos. Yo hace algunos 4 años hice un estudio e implementamos esta técnica de detección de hepatitis A aquí en el laboratorio y bueno, en mi proyecto de hepatitis A pues todavía aún sigue en pausa. Entonces vean, el caso de hepatitis A, 260 casos en este periodo de casi 7 años en Estados Unidos. ¿Qué pasa en México? Aquí les presento la información para el año 2019. Está por estados la información. Aquí ubicamos, por ejemplo, a Querétaro y vean hacia la semana 51, que prácticamente creo que son 52 semanas, o sea, todo el año de 2019, y vemos el número de casos reportados para este periodo, tanto en hombres como en mujeres. ¿Sí? Y aquí tenemos el total.
O sea, 5,000, en todo el país, 5,256 casos de hombres y 4,550. Es decir, estamos hablando de alrededor de 10,000 casos registrados en un año. Recordemos la cifra que acabo de mencionar, que en Estados Unidos la hepatitis A, en ese periodo que mencionábamos de 7 años, fueron 656 casos. Entonces, esto nos habla de ese contraste al que hemos hecho referencia entre lo que sucede en nuestro país y lo que sucede en Estados Unidos, que es un país que tiene un buen sistema de vigilancia. Entonces, no es de sorprendernos que si nosotros nos hiciéramos la prueba del virus de la hepatitis A, pues seguramente vamos a presentar anticuerpos, ¿no? Aunque la hepatitis A, pues es una enfermedad, como ya sabemos, o sea, no es que pase desapercibida. En algunos casos sí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos la descripción de los principales síntomas, ¿sí? O de qué sucede con esta enfermedad. Es una enfermedad, una infección del hígado, en el cual las personas pueden permanecer enfermas por semanas o inclusive meses. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas se llegan a recuperar sin mayores complicaciones. Sí, en algunos casos, cuando ya se presenta, sobre todo en adultos, estos cuadros clínicos son mucho más severos que en los niños. Sí, estos casos de hepatitis A, si la persona que es infectada presenta alguna comorbilidad, pues puede llegar a presentar falla renal e inclusive la muerte, ¿sí? Y decía yo, dentro de estas personas que tienen otro tipo de enfermedades crónicas o los ancianos, son las personas que pueden o más susceptibles de morir. La buena noticia es que existe una vacuna para prevenir la hepatitis A. Sin embargo, bueno, esta vacuna no está disponible dentro de los esquemas nacionales de vacunación. Uno la puede adquirir y uno se la puede aplicar, ¿no? Que es recomendada la hepatitis A para personal de alto riesgo, por ejemplo, médicos, enfermeras, personas que trabajen en laboratorios donde se trabaje con hepatitis A. De hecho, nosotros en este proyecto que les platiqué de hace 4 años, tuvimos que hacer una vacunación en todo el personal de laboratorio, pues para evitar estos riesgos de que nos pudiéramos enfermar. En este esquema les presento cuáles son estas principales vías de contaminación hacia los alimentos. Aquí tenemos el virus de la hepatitis A y recientemente el virus de la hepatitis E también se ha asociado como un virus que puede ser transmitido por los alimentos. Entonces, bueno, aquí en México, decía yo, todavía no buscamos virus de hepatitis A en los alimentos y pues mucho menos hepatitis C, ¿no? Pero en Europa, por ejemplo, principalmente en España, es un país que ha estado trabajando mucho con este virus de la hepatitis C. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el virus de la hepatitis C puede llevarse con una transmisión vertical, o sea, a través de una transfusión de sangre o a través de la madre al feto, puede llegar al humano, ¿no? En algunos países europeos en donde se consume, por ejemplo, leche de camello, también se ha visto que el camello puede portar virus de hepatitis C y evidentemente pues contaminar la leche, se excreta a través de la leche y esto puede llegar al humano. También otros animales silvestres, como en el caso de jabalíes, venados o cerdos en algunos casos, y los productos que son embutidos y que no se someten a tratamientos exhaustivos de cocción, pueden sobrevivir. Por ejemplo, en el caso de embutidos que son fermentados, puede estar presente esta partícula viral y llegar al humano. Otra forma es esta que comentábamos, ¿no? A través del uso de aguas contaminadas para el riego de frutas y hortalizas, pues pueden llegar al humano. O bien, si se utilizan aguas que estén en efluentes, como pueden ser aguas superficiales de ríos, estas también pueden llegar hacia las frutas y las hortalizas. Y también estos pescados y mariscos, principalmente bivalvos, que estén creciendo en estas aguas contaminadas, pues pueden estar presentes en estos alimentos, y si se consumen crudos o insuficientemente cocidos, es la manera en la que van a llegar al humano. Entonces, como vemos, estas vías de contaminación pues pueden ser diversas,
Ya posteriormente vamos a hablar un poquito más a detalle de estos mecanismos de contaminación que se pueden reconocer. Aquí en este mapa que les presento es de una publicación muy reciente de esta revista del International Journal for Food Microbiology, en donde hacen un mapeo de cómo está distribuido tanto el virus de la hepatitis A como el virus de la hepatitis C. Entonces, aquí en las figuras que están de color azul, podemos ver el virus de hepatitis E, y en las figuras de color verde, a virus de hepatitis A. Y bueno, aquí tenemos los diferentes tipos de alimentos, cómo están señalizados. Entonces, veamos el caso particular de México, que nos encontramos aquí en esta región. De los pocos estudios que hay, ¿verdad? Porque no hay muchos estudios, pero se ha evidenciado la presencia de virus de hepatitis A en bivalvos, en frutas y hortalizas y en carne de cerdo en el caso de virus de la hepatitis C. Entonces, vean, estos datos son interesantes y vemos cómo se ha distribuido también alrededor del mundo, evidentemente en regiones en donde existen pocos recursos o que se ha hecho poca investigación al respecto, como es África y como es América del Sur, pues existen pocos datos al respecto. En otros, en contraste, por ejemplo, en Australia, ¿no? Que es un país desarrollado, y en Estados Unidos, por ejemplo, y Canadá, pues vean, prácticamente, como mencionábamos, estos virus de hepatitis C y hepatitis A, pues prácticamente ya no son un problema de salud. Ahora bien, también aquí se presenta un reporte muy interesante que va de cuántos brotes de hepatitis A se han registrado desde 1956 hasta 2019 en estas diferentes regiones del mundo y cuáles son los alimentos que se han asociado a estos dos virus. Entonces, vean, aquí tenemos la década 1956 a 1968. Y los alimentos principalmente involucrados, aquí tenemos América, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda, pues eran productos del mar, ¿sí? Insuficientemente cocinados o no cocidos, y algunos vegetales y, bueno, otros alimentos a los cuales se les adicionan diferentes ingredientes que pueden incluir pues, frutas y hortalizas. Para la siguiente década, aquí está la distribución. Se mantuvo una tendencia similar, aunque el caso de los virus que eran vehiculizados por alimentos que contenían diferentes tipos de alimentos, pues fue incrementando. Vean hacia la siguiente década, en los años 80, por ahí, esta diferencia aumentan evidentemente la cantidad de brotes que se van reportando y los vehículos van cambiando. Aquí en esta década aparece de manera muy interesante las berries congeladas, o sea, se refiere a fresa, frambuesa, zarzamora, ¿verdad? Que se congelan y se venden. Y bueno, vemos que esa tendencia va siendo mucho más grande. Aquí tenemos esta proporción más grande y va disminuyendo de manera interesante esta parte de los vegetales, ¿no? Vegetables que dicen en Estados Unidos. Y aquí tenemos cómo ya el virus se va distribuyendo a otras zonas y en la última década los alimentos, los berries, pues fueron el principal vehículo de estos virus. Entonces esto nos habla de cambios en los patrones de alimentación de los países. Si México produce muchos berries y exporta muchos berries, entonces ahí esto sería una situación de alarma para nuestro país, puesto que estamos produciendo muchas fresas, zarzamoras, frambuesas y la mayoría va a ir destinada a la exportación. Y acuérdense que les mencioné que en México el virus de la hepatitis A es endémico. Entonces ahí se tiene que hacer un énfasis particular en implementar buenas prácticas de manufactura entre los procesadores y los cosechadores de estos productos. Pues, ¿qué vamos a hacer para prevenir la hepatitis A? Vamos a mejorar, o sea, se tiene que mejorar el saneamiento, la inocuidad, implementar campañas de vacunación en el caso de estos personales de alto riesgo, ¿sí? Y bueno, evidentemente
el abastecer a una sociedad, a una población de agua potable es indispensable para disminuir esta enfermedad. El uso correcto de aguas residuales, también de la disposición de todas estas excretas hacia el ambiente, las prácticas de higiene personal, ¿no? Lavado de manos antes de comer, después de ir al baño. Y bueno, ya les mencioné que existen varias vacunas disponibles en el medio, no son muy caras, son, bueno, sí lo son, ¿verdad? Son como 1,000 pesos cada vacuna, entonces no cualquier persona la puede comprar y aplicar. Pero bueno, como ven, aquí esta parte evidentemente tiene el humano, la capacitación del personal que trabaja con alimentos es indispensable. Y bueno, todos nosotros, ¿verdad? Porque consumimos alimentos y preparamos alimentos en algún momento del día. Entonces, esto es una información que tenemos que tener muy presente. Y esto es como para resumir la parte importante de virus. No se van a multiplicar en alimentos jamás. Por tanto, una medida de control para los virus no tiene que ver con refrigeración, por ejemplo. Jamás tiene que ver porque no van a multiplicarse. Van a sobrevivir por un periodo determinado. Y esto va a depender de la temperatura, de la humedad del ambiente, del tipo de sustrato en el que estén presentes y además del tipo de virus del que estemos hablando. Entonces, provienen de contaminación directa, es decir, las manos del manipulador, del trabajador de alimentos son un vehículo importante. Los virus, entonces, de importancia en alimentos, pues son hepatitis A, hepatitis C, norovirus y rotavirus, que no lo vimos en esta presentación, pero bueno, estos son los de mayor importancia en el mundo. Ok, con esto termino la presentación. Bueno, maestra, yo solamente le quería pedir un favor. No sé si pueda enseñarnos otra vez la diapositiva donde está el sistema de clasificación de Baltimore.